Bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro podcast, donde exploraremos la historia y la importancia del sindicalismo y el movimiento obrero en Panamá. En este programa nos sumergiremos en las luchas, logros y desafíos enfrentados por los trabajadores panameños a lo largo de los años, revelando cómo su persistencia ha moldeado el panorama laboral y social del país, desde los primeros gremios hasta las manifestaciones más recientes. Acompáñenme a este viaje para comprender la vitalidad y la relevancia del sindicalismo en la historia de Panamá. Contamos con la presencia de dos historiadores y tres personas que han sido y han participado en movimientos obreros. Comencemos. José, usted que es historiador, ¿cuáles fueron las primeras organizaciones obreras en Panamá y qué influencia tuvo el Canal de Panamá en el movimiento obrero? Ok, gracias por la pregunta. Buenas noches. Te respondo con mucho gusto. En Panamá, las primeras organizaciones obreras surgieron a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, en un contexto de rápida industrialización y presencia de empresas extranjeras, especialmente durante la construcción del Canal de Panamá. Algunas de estas primeras fueron el Círculo de Obreros de Colón, que fue fundado en 1905. Este fue uno de los primeros sindicatos en Panamá y jugó un papel importante en la defensa de los derechos laborales de los trabajadores de la ciudad de Colón, especialmente en el sector de la construcción y el comercio, que eran los principales en ese entonces. Otro movimiento obrero fue la Sociedad de Obreros del Istmo, que fue fundada en 1908. Esta organización fue una de las primeras en unir a trabajadores de diferentes sectores en la lucha por mejores condiciones laborales y salarios justos en todo el país. Otro que fue también de los primeros fue el Círculo de Estudiantes Socialistas. Aunque, bueno, no era una organización exclusivamente obrera, este grupo fundado en 1912 por intelectuales y trabajadores promovió la conciencia social y la solidaridad entre los trabajadores panameños. Estas y otras organizaciones obreras sentaron las bases para el movimiento sindical en Panamá, que jugó un papel crucial en la lucha por los derechos laborales y la justicia social en el país. Con el tiempo, el movimiento sindical se fortaleció y se convirtió en una fuerza importante en la defensa de los intereses de los trabajadores panameños. Ahora bien, ¿por qué influye el Canal de Panamá en esto? Bueno, principalmente porque durante la construcción del Canal de Panamá a principios del siglo XX, las condiciones laborales eran extremadamente duras y peligrosas. La mayoría de los trabajadores eran afrodescendientes de las islas del Caribe y campesinos panameños, que fueron reclutados para trabajar en el proyecto. Estos trabajadores enfrentaban largas jornadas laborales, condiciones insalubres, malnutrición y falta de atención médica adecuada. Además, el clima tropical y las fuertes lluvias dificultaban aún más el trabajo en la construcción del canal. La tasa de mortalidad entre los trabajadores era sumamente alta, debido a enfermedades como la malaria y la fiebre amarilla, así como accidentes laborales. Se estima que al menos 27.500 trabajadores murieron durante la construcción del canal, principalmente debido a enfermedades tropicales y accidentes laborales. Las condiciones de vivienda también eran sumamente precarias, con alojamientos sumamente abarrotados y falta de higiene. Muchos trabajadores vivían en barracones temporales o en campamentos cercanos a las zonas de construcción, lo que contribuyó a la propagación de enfermedades y condiciones de vida inadecuadas. Las mujeres y los niños también fueron empleados en tareas auxiliares durante la construcción del canal, enfrentando condiciones laborales igualmente difíciles y en muchos casos peligrosas. A pesar de estas duras condiciones, los trabajadores de la construcción del Canal de Panamá fueron fundamentales para la culminación de este ambicioso proyecto. Aquí es donde radica, digamos, la influencia del Canal de Panamá. Las condiciones eran sumamente difíciles, por lo que era necesario hacer un tipo de revolución exigiendo mejores condiciones laborales y derechos principales. Muchas gracias. Hey. Donaldo, usted que también es historiador, quiero preguntarle para aclarar un poco más, ¿cuáles han sido las huelgas más emblemáticas en Panamá? Buenas noches, gracias por la oportunidad. En Panamá, a lo largo de su historia, ha habido varias huelgas emblemáticas que han tenido un impacto significativo en el país. Algunas de las huelgas más destacadas en la historia de Panamá son huelga de los trabajadores del Canal de Panamá en 1974. Los trabajadores del Canal de Panamá llevaron a cabo una huelga en demanda de mejores condiciones laborales y salario justo. Esta huelga tuvo repercusiones a nivel internacional. La huelga de los maestros de 1974.
Los maestros panameños realizaron una huelga para demandar mejores salarios y condiciones laborales. Esta huelga demostró la fuerza del movimiento sindical en Panamá y logró concesiones importantes del gobierno en términos de aumentos salariales y mejores laborales. 3. La huelga del Suntra. En varias ocasiones, el Suntra ha ocasionado huelgas para exigir mejores salarios y condiciones de trabajo para los trabajadores de la construcción. Esta huelga ha tenido un gran impacto en la economía panameña, especialmente dado al auge de la construcción en el país. Han logrado negociaciones favorables para los trabajadores. La huelga de 9 de enero de 1964. Estudiantes panameños protestaban para lo negativo de las autoridades de la zona del canal a pisar la bandera panameña junto a los estadounidenses. La represión violenta de las protestas resultó en la muerte de varios estudiantes y desencadenó una crisis diplomática que eventualmente llevó a la negociación de los tratados Torrijos-Carter. Otra pregunta que va de la misma línea. ¿El movimiento obrero en Panamá ha mantenido vínculos con movimientos sindicales internacionales? Los sindicatos panameños han buscado establecer lazos de solidaridad, cooperación y apoyo mutuo con organizaciones sindicales de otros países para fortalecer sus luchas y defender los derechos laborales a nivel global. Esos vínculos internacionales han permitido a los trabajadores panameños intercambiar experiencia, recibir apoyo en momentos de conflicto laboral, participar en campañas internacionales por mejores condiciones laborales y fortalecer su posición frente a los empleadores y gobiernos. Además, la afiliación, las federaciones sindicales internacionales han brindado a los sindicatos panameños acceso a recursos, información y estrategia para mejorar la protección de los derechos de los trabajadores. Gracias. Emily, para usted que ha participado en movimientos obreros, ¿cómo se complementan estos tres puntos? Compromiso, la solidaridad y la organización. Como primer punto, explicaré más sobre la solidaridad. Han sido fundamentales el movimiento obrero en Panamá. Los trabajadores han demostrado una capacidad notable para unirse y luchar por causas comunes, incluso en medio de la represión y la adversidad. Durante la construcción del Canal de Panamá, los trabajadores de diversas nacionalidades demostraron una notable solidaridad, organizándose conjuntamente para enfrentar las duras condiciones impuestas por los administradores extranjeros. La solidaridad entre diferentes sectores de trabajadores ha sido clave para lograr avances significativos en derechos laborales y sociales. Huelgas generales y manifestaciones masivas han sido instrumentos efectivos para presionar al gobierno y a los empleadores. Como segundo punto es el compromiso. El movimiento obrero en Panamá es testimonio de la dedicación y el compromiso inquebrantable de los trabajadores en su lucha por mejores condiciones laborales y derechos. Desde los primeros días de la construcción del Canal de Panamá hasta las protestas contemporáneas, los trabajadores han demostrado una firme determinación para mejorar sus vidas y la de sus familias. Durante la construcción del Canal de Panamá, los trabajadores enfrentaron condiciones extremadamente difíciles, incluyendo largas horas de trabajo, bajos salarios y condiciones de vida precarias. A pesar de estos desafíos, mostraron un compromiso inquebrantable en su lucha por la justicia laboral. Los trabajadores a menudo organizaban en sindicatos rudimentarios, llevaron a cabo huelgas y protestas para exigir salarios justos y condiciones de trabajo seguras. Su valentía y determinación sentaron la base para futuros movimientos sindicales en el país. Como tercer punto es la organización. La organización sindical en Panamá ha evolucionado a lo largo de los años, adaptándose a las cambiantes circunstancias económicas y políticas del país. A lo largo del siglo XX, las organizaciones sindicales han buscado la unificación de esfuerzos para aumentar su poder de negociación y su capacidad para influir en la política laboral del país. Con el tiempo, los sindicatos han logrado institucionalizarse y ganar reconocimiento legal,
lo que les ha permitido operar de manera más efectiva en la defensa de los derechos de los trabajadores. Sigue. A través del compromiso, la solidaridad y la organización, los trabajadores panameños han logrado importantes avances en la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo. Aunque aún existen desafíos, la historia del sindicalismo en Panamá es un testimonio del poder de la acción colectiva y la preservación en la búsqueda de un futuro más justo y equitativo. Espero que les haya respondido la pregunta. Celidet, usted que también ha participado en movimientos obreros, ¿qué formas ustedes utilizan para defender sus derechos? Y por otra parte, ¿qué impacto social tienen estos movimientos en Panamá? Muy bien, la forma que usamos es la resistencia, que podemos mencionar la protesta y manifestaciones. En la protesta y manifestaciones los ciudadanos organizan marchas y plantones y concentraciones, donde están organizados por sindicatos y organizaciones estudiantiles y grupos indígenas. También la huelga son una herramienta muy poderosa para los trabajadores quienes detienen sus actividades laborales para exigir mejores condiciones de salario y derechos. También el bloqueo de carretera, estas situaciones de emergencia o cuando las demandas no son escuchadas, se recurre al bloqueo de vías principales para presionar al gobierno. La campaña en redes sociales se utiliza para difundir la información, organizar eventos y movilizar la población. Es una forma muy efectiva para alcanzar un gran número de personas. Acciones legales. Se presenta la demanda y querella ante los tribunales nacionales e internacionales para defender los derechos específicos. Las reivindicaciones laborales. Las demandas son comunes. Mejores de salario, aumento de sueldo que corresponde al costo de vida. Las condiciones laborales, condiciones seguras y saludables en el trabajo. Seguridad social, acceso al seguro médico, pensiones y otros beneficios laborales. Los derechos sindicales, derecho a formar y unirse al sindicato sin represalias. Respondiendo a la segunda pregunta, el impacto social. Tenemos un impacto positivo y un impacto negativo. La mejora en condiciones de la vida. Las luchas sociales han resultado en mejores condiciones laborales de la vida para muchos trabajadores. Creamos conciencia, educación, aumentamos la conciencia sobre los derechos a la justicia, educando a la población sobre su derecho. Cambio político y sociales. Las presiones de los movimientos sociales han llevado a reformar cambios en política pública. El desafío es efecto negativo. El conflicto social en la protesta y huelga puede generar tensiones y divisiones dentro de la sociedad. El impacto económico. La huelga especialmente en sectores clave puede afectar temporalmente la economía. La represión. En algunos casos, las personas que participan en la protesta son reprimidas por la fuerza del orden, resultando en violencia de derechos humanos. Espero haber contestado la respuesta. Sherlyn, usted que fue dirigente de movimientos obreros, ¿cuál es la importancia de la participación femenina en los movimientos obreros? ¿Y cuáles son los desafíos que enfrentan los trabajadores panameños en la actualidad? Gracias por tu invitación. Bien, la importancia femenina en los movimientos obreros es de mucha importancia por varias razones. Una de esas te puedo decir que es la diversidad y la representación. Las mujeres representamos una gran parte significativa de las fuerzas laborales. Su inclusión asegura que sus preocupaciones y necesidades específicas sean consideradas en la lucha por los derechos laborales. A lo largo de la historia, las mujeres han desempeñado roles claves en huelgas, protestas, largos cambios significativos en las condiciones laborales. La participación en estos movimientos empodera a las mujeres
dándole una plataforma para defender sus derechos y convertirse en un líder dentro de sus comunidades y su trabajo. En resumen, la participación femenina en los movimientos obreros no solo es crucial para avanzar en los derechos de las mujeres, sino también fortalecer y enriquecer el movimiento en general. Respondiendo a tu segunda pregunta, los desafíos que enfrentan los panameños en la actualidad. Uno de los desafíos se puede decir que es el desempleo y el subempleo. Aunque han habido mejoras en la economía, el desempleo y el subempleo siguen siendo problemas significativos. Las brechas salariales. Existe una disparidad en los salarios entre los diferentes sectores y géneros, con las mujeres y ciertos grupos minoritarios ganando menos que sus contrapartes masculinos. Muchos trabajadores carecen de acceso a capacitación y desarrollo profesional, lo que limita sus oportunidades de avanzar en sus carreras. La pandemia ha sido también uno de los factores de desafío más grandes que existe. Con la pandemia han llevado a despidos de labores, reducción de horas laborales y cierre de negocios. Estos desafíos requieren una combinación de políticas gubernamentales, intervenciones del sector privado y esfuerzos de capacitación para ser abordado efectivamente. Muchas gracias. En conclusión, el surgimiento del sindicalismo y el movimiento obrero en Panamá ha sido fundamental en la lucha por los derechos laborales y la equidad social en el país. A través de la historia, los trabajadores panameños han demostrado su valentía y determinación al organizarse para exigir mejores condiciones de trabajo y justicia. La solidaridad y la unidad han sido los pilares sobre los que se ha construido este movimiento, desafiando las adversidades y logrando avances significativos en la protección de los derechos de los trabajadores. A pesar de los desafíos, el sindicalismo en Panamá sigue siendo una fuerza vital que busca garantizar un futuro más justo y digno para todos los trabajadores del país. Hasta la próxima, nos vemos en un nuevo episodio.